Y último punto, ese medio en el que estamos por el momento son medios nuevos. Y estos medios nuevos, pues tal vez a veces se banalizan, o sea, a veces todavía son más banales que la televisión, pero el experimento que estamos haciendo demuestra el potencial de estos medios. Eso es algo que podríamos ver en los que se puede hacer algo del lado independientemente de los medios convencionales. Pienso que si queremos ser optimistas también ahí se encuentran grandes oportunidades y me da muchísimo gusto que nos hayamos encontrado aquí en México y que lo hayamos experimentado. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere apuntar algo final para pasar a una ronda de preguntas, que si es posible de las que tenemos en internet. Muy rápidamente, aprecio mucho la presencia de Klaus. He aprendido, y uno siempre debe tratar de aprender. Efectivamente, los medios operan con una temporalidad y una lógica específica, ¿no? En septiembre es mes de ciclones, etcétera, entonces ya sabemos que va a haber noticias de casas inundadas, etcétera, y el año que viene ocurrirá lo mismo. Entonces ahí hay un reto. Me parece muy importante el poder de las imágenes, es decir, la comunicación del futuro va a ser por medio de imágenes, más que por medio de letras. Me parece que es muy necesario entender el poder que tienen estas imágenes en la sensibilización de los usuarios de los futuros servicios de comunicación. Me parece también muy importante la trascendencia de la jerga científica con la que se comunican las cosas. Es decir, hay que ser legibles, hay que ser claros. Klaus contaba esto de la telenovela en Alemania. Nosotros hicimos algún experimento con historietas para pescadores, para que no devastaran las islas en las que van a pescar. Y ellos leen unas historietas con mujeres muy exuberantes, ¿no? Y entonces nosotros hicimos mujeres muy exuberantes, las dibujamos y dijimos, a ver, vamos a hacer una historia para evitar que metan ratas a las islas, etcétera. Me parece que ese es el camino, efectivamente. Y finalmente, perfilar escenarios, si bien con responsabilidad, con sentido de alerta, también con serenidad. Me parece muy importante que la gente no sienta que se le está asustando, que ahí viene el tigre y no pasa nada, ¿no? Me parece que tenemos que trascender ese discurso y ser más serenos en la forma en la que transmitimos los escenarios posibles, ¿no? No sé si vamos a tener la sesión de preguntas después de una pausa, o hacemos una pequeña pausa, recopilamos las preguntas, o de una vez. Entonces vamos a un pequeño corte. Bueno, creo que ahí viene. Como saben, es un nuevo mecanismo ha habido un esfuerzo de producción gigante para poder transmitir simultáneamente. Muchas gracias. Bueno, la pregunta obligada, yo creo, desde tu visión, Klaus, ¿qué se espera concretamente de Copenhague para México? ¿Qué presiones va a tener México tras Copenhague? Así en breve. Bueno, se espera mucho de México. México, con respecto al cambio climático y con respecto al compromiso de reducir las emisiones de gases con efectos invernaderos, realmente ha formulado metas muy ambiciosas, y no creo que estas metas realmente sean tan bien definidas como para poder ser implementadas aquí en México. Es decir, que el gobierno mexicano va a tener un problema muy grande de legitimación. Proclamó grandes metas, no sé de qué manera concretamente participará en el proceso de negociación en Copenhague, pero entonces la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales aquí en México tienen que reclamar el respeto del cumplimiento de esas metas, y va a ser un problema de legitimación para el gobierno mexicano, igual para el gobierno alemán, que tampoco hace mucho en Copenhague. Yo pienso que el resultado será un contrato no vinculante internacional, ningún Kioto 2. Los Estados Unidos no los quieren antes de no haber hecho su tarea, es decir, antes de no adoptar una legislación nacional. Tan siquiera sí están comprometidos con eso. Los chinos y los estadounidenses van a trabajar mucho, van a formar un tipo de G2
de duodirato, tal vez para este año o el año que viene, y después en la política energética van a encaminar muchas cosas. Yo pienso que efectivamente vamos a tener, como muchos tratados bilaterales, iniciativas post-Kyoto muy descentralizadas. Yo pienso, para contestar la pregunta, será extremadamente importante, bueno, sin querer exagerar, pero yo pienso que muchas personas en todo el mundo van a manifestar, van a querer un buen resultado de Copenhague y van a manifestar pacíficamente, pero yo pienso que las plazas en México, en Berlín, en Washington, tendrían que llenarse más de lo que se han llenado para demostrar que nosotros como sociedad civil esperamos algo de nuestros gobiernos. Porque claro, si ellos pueden decir a la gente no le interesa, no hace falta hacer nada, pero si nace un movimiento global, creo que eso sí podría ser muy positivo. Nos preguntan desde Montreal, una pregunta compuesta, digamos, parte para México es: ¿cuál es la posición o prioridad del tema de cambio climático en los medios de comunicación? Creo que ya se ha respondido a lo largo, pero si hay algo que quieren agregar. ¿Y cuál es la posición alemana al respecto? Es decir, ¿qué papel están teniendo los medios allá en torno al cambio climático? Y también preguntan sobre, de Montreal, también sobre los medios alternativos de comunicación. Pues en el caso mexicano creo que lo hemos dicho, el tema ambiental es marginal y dentro de esa marginalidad el tema del cambio climático es todavía menos relevante. No dejo de notar que un periódico extranjero que se distribuye en México todos los días, que es El País, que se publica en Madrid, es el periódico al cual uno puede tener acceso, en particular en la Ciudad de México, que más información trae sobre medio ambiente y cambio climático, pero no son los periódicos mexicanos y tampoco es un tema de la radio y la televisión mexicana, por desgracia. Una pregunta específica para el doctor Legevi, que si piensan que sí va a haber dinero por parte de los países industrializados, en este caso de Alemania, para México en temas de cambio climático. Me gustaría mucho tener yo el dinero para repartirlo, en ese caso sí les daría. Los europeos son por el momento muy codos realmente. Ellos se apuntan siempre a su crisis financiera, la escasez de compromisos de parte de los países en vías de desarrollo. Va a ser un combate fuerte, es decir, cómo países como México y China pueden llegar a realmente comprometerse con una meta de 2 grados, y entre más se realice esto, más dinero habrá. Así es. Los medios en Alemania sí ya existe un cambio en los medios hacia los medios digitales. Hemos hablado de los blogs y del Twitter. Aquí pues podemos ver el blog del Instituto Goethe, que precisamente aborda este tema. Es decir, sí hay un nivel de comunicación alternativa de nuevos medios, y eso a su vez presiona a los medios establecidos para abordar más este tema. Al fin y al cabo también es una cuestión de competitividad. En Alemania las personas menores a 30 años ya no leen los periódicos, aunque sean cultos. De antemano recurren mucho más a los medios nuevos, y eso es una competencia para los medios como los periódicos, la televisión, y ahí podría haber un poquito de movimiento desde abajo. Nos preguntan para Fedro, a propósito de lo que hablamos del petróleo y la política energética, ¿qué se puede esperar de la clase política mexicana en ese tema? Y para Rubén, que es como la misma pregunta, por eso la junto. México promete y no cumple, es decir, promete acciones climáticas, promete en su nuevo plan estratégico de cambio climático, promete una agenda muy amplia, ¿no? Y grandes fondos, pero ¿va a cumplir? ¿Está cumpliendo? ¿Está acorde, no? ¿Qué se puede esperar? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? México es un país lleno de atavismos, lleno de demonios que nos rondan por ahí. Somos un país extremadamente nacionalista. El nacionalismo no es una buena idea en estos tiempos globales, es una forma de retardo mental social, el nacionalismo tan acendrado. Y en este caso sabemos que el tema del petróleo es intocable. Es un tema que nadie se va a atrever a tocar, nadie se va a atrever a mover, porque por este atavismo nacional estamos convencidos de que cualquier ingreso es perverso, es producto de la derecha, es producto de intereses oscuros, de los ricos, etc. En fin, entonces evidentemente el gobierno, a pesar de que quisiera cambiar, que quiere, y el gobierno anterior quería, no le es posible, porque el nivel de presión social es tal que no hay condiciones para hacer los cambios. Entonces, mi posición personal es, ¿qué van a hacer? Nada.